a Dios por eso. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en Génesis, capítulo 22. Así que te pido que vayas abriendo tu Biblia en Génesis 22. Vamos a ver este capítulo tan bello que nos encontramos aquí en la palabra de Dios. Y en lo que vas para allá quisiera comenzar haciendo una oración. ¿Te parece? Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Señor, agradecemos, Señor, este día que tú nos permitas estar juntos para poder escuchar tu voz, Señor, para abrir tu palabra, para poder encontrarnos contigo, Señor, y conocerte más. Señor, permite que este capítulo, Señor, pueda impactar nuestro corazón, Señor, no solo nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos entender quién eres, todo lo que has hecho por nosotros, y de qué manera nosotros debemos responder a ese gran amor, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Venimos esta mañana delante de ti, Señor, y pedimos eso, tu bendición, Señor, que tú nos hables, que sea tu Santo Espíritu con cada uno de nosotros, Señor, aquel que inspiró estas palabras, que sea enseñándonos, Señor, redarguyéndonos y trayendo convicción e instruyéndonos, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Por favor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Génesis 22. Voy a leer la primera parte que dice así, verso 1. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si tú has leído Génesis y conoces Génesis, seguramente conoces este capítulo tan bello y tan importante en la palabra de Dios, ¿no? Este pasaje sí nos narra la prueba de fe más grande que tuvo Abraham, que es conocido como el padre de la fe, ¿no? Y es una prueba muy fuerte que él tuvo que enfrentar, ¿no? Y a través de esta prueba vamos a ver cómo todo aquel que quiera vivir por fe, pues va a haber pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Pedro que la fe es probada, la fe que es más preciosa que el oro es probada, ¿no? Y tiene que ser probada. Entonces estamos viendo esto en la vida de Abraham y no es la primera prueba de fe, ha tenido otras pruebas de fe, pero ¿qué prueba le está pidiendo aquí Dios, ¿no? Déjame ir directamente al texto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y lo primero que me llama la atención y que debe llamar la atención es esto. Lo que dice el relato es esto. Dios prueba, ¿te das cuenta? Dios prueba. Y Santiago dice que Dios no tienta. Ok, Dios prueba, pero Dios no tienta. No confundamos eso. De hecho, esta es la primera vez que se menciona esta palabra en la Biblia, la palabra prueba. Es en este capítulo. ¿Y por qué? Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios prueba? O sea, ¿acaso no sabe Él lo que hay en el corazón del hombre? Sí, claro que sí, ¿no? Muchas preguntas podrían venir a nuestra mente pensando en esto, ¿no? En el hecho de que Dios prueba. Y lo que podemos saber es que no lo hace por capricho, ¿verdad? Sino lo hace para un beneficio nuestro, ¿ok? Y es lo que quiero que veamos a través de también esta historia. Dios prueba nuestra fe, en primer lugar, para que crezca, ¿no? La fe es como un músculo que tienes que ejercitar para que vaya creciendo, ¿no? Yo siempre lo veo así, ¿no? Por eso Dios me mete al gimnasio, ¿no? Creo que por eso Pablo usa sentido de eso, ejercítate para la piedad, le dice a Timoteo, ¿no? Y es eso, un músculo que tiene que crecer, pero tiene que ser ejercitado, ¿no? Así que cuando Dios nos prueba, es siempre un intento de su parte, un intento positivo, ¿para qué? Para edificar la fe, nuestra fe, ¿no? Otro beneficio de la prueba es revelar nuestra fe, y creo que es parte de la prueba que vemos aquí, revelar la fe, revelar dónde está nuestra fe, ¿no? Y piensa en eso, ¿no? Si el día de hoy estás pasando por una prueba, ¿no? Enfócate en esto, ¿no? Lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Las pruebas, como te decía, son necesarias en la vida del creyente y podemos verlo claramente aquí en la vida de Abraham. Hemos estado estudiando ya la historia de Abraham desde el capítulo 12 y esta, te decía, no es la primera prueba de Abraham. Su primera prueba, déjame enumerar algunas de ellas. Su primera prueba fue dejar a su tierra y su parente, ¿la recuerdas? Eso fue una prueba para Abraham. Después, su segunda prueba fue esta hambre que hubo en la tierra, ¿recuerdas? Y Abraham, digámoslo así, no pasó la prueba. ¿Por qué? Porque no confía en Dios y desciende a Egipto. Su tercera prueba fue cuando se separa de Lot, ¿no? Definitivamente fue algo que fue difícil para Abraham, pero él decidió confiar en Dios. Su cuarta prueba fue esta guerra contra los reyes cuando va a rescatar a Lot, ¿recuerdas? En el capítulo 14. La quinta prueba fue la de las riquezas al rechazar el botín que le ofreció el rey de Sodoma, ¿no? Es una prueba también, el dinero a veces es una prueba para nosotros. Y la sexta prueba fue
la de su paternidad, ¿no? La cual también falló al hacer caso a su mujer y concibió de Agar, como lo vimos a su hijo Ismael, ¿no? De su esclava egipcia. Y la séptima prueba, podemos decirlo, fue precisamente lo que vimos la semana pasada en el capítulo anterior, capítulo 21, fue decirle adiós a Ismael, el hijo de la esclava, ¿no? Pero aquí nos encontramos con la prueba más fuerte, digámoslo así, que tiene Abraham, ¿no? Entonces vemos cómo Dios fue edificando lentamente la fe de Abraham, ¿no? Poco a poco, ¿no? Año tras año, hasta ser un hombre de fe, ¿no? Y por eso es llamado el hombre y el padre de la fe en la Biblia, ¿no? Entonces, si el día de hoy estás pasando por alguna prueba, pues no debería sorprenderte, ¿no? Como lo estamos viendo, Dios quiere edificar y quiere afirmar tu fe. Vamos a ver en qué consiste la prueba de Abraham, ¿no? Le dice Dios, le dijo a Abraham, ¿no? Y dice ahí verso 1, y él respondió, heme aquí. En 3 ocasiones se menciona esta frase, ¿no? De Abraham en este capítulo, pero heme aquí, ¿no? Vemos cómo, para empezar, Abraham escuchó la voz de Dios llamándole, ¿no? Para Abraham esta voz no era extraña, era ya muy conocida. Durante muchos años la había escuchado, Dios hablándole. Para él no había duda, era Dios llamándole. ¿Por qué? Porque de repente podemos decir, oh, a ver, Dios me está pidiendo esto, o sea, creo que me equivoqué, creo que esa no es la voz de Dios. O sea, para Abraham no hay duda aquí. Él sabe quién está hablando, ¿no? Y necesitamos eso, necesitamos reconocer la voz de Dios cuando nos está hablando. Reconocer en qué momento Dios puede estarnos pidiendo algo que puede sonar como una locura, pero es Dios pidiéndolo, porque realmente lo que Dios está pidiendo suena como una locura. Imagínate escuchar esta petición de Dios, de la voz de Dios. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto. No. Pero al decir, heme aquí, vemos cómo Abraham se está poniendo a la disposición de Dios, ¿no? Él reconoció la voz de Dios y solo pudo responder como un verdadero creyente responde, heme aquí estoy, Señor. Dispón de mí lo que necesites, ¿no? Qué interesante, porque muchas veces estamos acostumbrados a ir con Dios y pedirle, ¿no? Y pedirle y pedirle. Pero ¿qué pasa cuando Dios pide, ¿no? Aquí lo estamos viendo, ¿no? Verso 2, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Realmente en la mente humana esto es totalmente irracional, ¿no? Y quiero que veamos 3 cosas por las cuales es irracional realmente lo que Dios le está pidiendo. Abraham y Sara, conoce la historia, ellos habían esperado 25 años para que se cumpliese la promesa, la llegada de su hijo Isaac, algo que no fue fácil para ellos. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo que Dios prometió, en la cual descansaba el pacto que Dios había hecho con este hombre Abraham. Recordemos que en este momento Isaac aún no tiene descendencia para poder transferir la promesa. Entonces, ¿cómo podía Abraham quitarle la vida a su hijo? ¿No estaría matando la promesa que Dios le había dado? O sea, suena irracional, ¿no? Abraham tenía que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en Dios quien le hizo la promesa. Son 2 cosas diferentes. Y a veces estamos tan enfocados en las promesas que confiamos en las promesas, pero nos olvidamos de quién es Dios. Y Dios puede tomar la promesa y decir, dame la promesa. ¿Qué es lo que le está diciendo a Abraham? Es un error que cometemos muy seguido, poner la promesa de Dios antes que a Dios mismo. Y eso nos lleva a sentirnos responsables del cumplimiento de la promesa. Aún si tenemos que desobedecer a Dios para poder llevarla a cabo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que hizo Abraham. Confía en Dios. Confía en aquel que hace la promesa. Pase lo que pase. Si Él lo prometió, Él la va a cumplir. Eso es lo que realmente vemos en Abraham, un hombre que está confiando. Ahora bien, Isaac nació de un milagro. Dios mostró su soberanía y su poder en el nacimiento de Isaac. Fue un hijo esperado y por lo tanto muy amado, como lo dice el texto, a quien amas. Y lo que Dios le está pidiendo a Abraham es irrazonable, en segundo lugar, porque por quién era Isaac, por quién era este hijo, el hijo de la promesa, pero también era irrazonable por quién era Abraham. Él era un padre que amaba a su hijo. Imagínate eso. Es un padre que ama a su hijo. Qué difícil prueba para Abraham, ¿no? Unos 12 años atrás, Dios le había dicho a Abraham que desechara a su primer hijo, al hijo de la carne, Ismael, ¿no? Lo vimos en el capítulo 21, ya han pasado más o menos en unos 12 años, ¿no? Y es interesante que Dios
le dice, tu único, ¿no? Tu único. Porque sabemos que Abraham tuvo otro hijo, pero la palabra nos enseña claramente algo aquí, que ese hijo nació de una obra de la carne en un intento de querer ayudar a Dios. Y aquí vemos cómo Dios no va a tomar en cuenta a Ismael como hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha tomado en cuenta las obras de la carne. Y ese es un gran principio para todos nosotros, que debemos de recordar, ¿no? Todo lo que hagamos en nuestras fuerzas para tratar de agradar a Dios, sin depender de Dios, son obras de la carne. Y por lo tanto, no son nada para Dios. Él no va a tomar en cuenta esas obras, esos trapos de inmundicia, dice Isaías. Dios nunca ha tomado en cuenta las obras de la carne y nunca lo hará. Por eso es que dice tu único hijo, ¿no? Porque puedes decir, Ismael, ¿dónde está? O sea, pudo haber tomado a Ismael y haberlo dicho, dame Ismael. No, para Dios Ismael ya está lejos. Él no es el hijo, él no es la promesa. Ahora, no fue fácil para Abraham desprenderse de Ismael, ¿no? Él había convivido con Ismael alrededor de unos 16 años, probablemente la misma edad que Isaac tiene en este momento, ¿no? Abraham amaba a Ismael, Abraham era un padre amoroso, Ismael era su hijo, ¿no? Sí, no fue el de la promesa, pero fue su primer hijo. Y sin duda sufrió al obedecer a Dios en cuanto a desprenderse de él. Déjame solamente recordar este versículo 11 del capítulo 21, el capítulo anterior, que es cuando Dios le dice que lo eche de su casa, ¿no? Dice verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Te das cuenta? O sea, a Abraham le dolió. En ese momento le dolió que Dios le dijera, saca a Ismael, ¿no? Desecha a Ismael. Pero ahora imagínate, le está diciendo, ahora dame a Isaac, qué locura, ¿no? Pero Abraham está aprendiendo a confiar en Dios. Algo muy importante en esto con Ismael es que Dios no estaba probando a Abraham. Con Ismael, Dios no estaba probando a Abraham. Dios le estaba pidiendo algo que tarde o temprano iba a suceder por no haberle obedecido, ¿no? O sea, lo que pasó con Ismael sí le dolió, pero realmente no fue tanto una prueba como lo que está haciendo con Isaac, ¿no? No podemos decir que cada experiencia difícil que vivimos es una prueba de parte de Dios. A veces nuestra propia desobediencia es la que causa la aflicción que vivimos. Y Abraham estaba aprendiendo eso. Entonces Abraham amaba a Ismael y sin duda alguna Abraham amaba a Isaac. Era su único hijo a quien amaba. Y esta es la primera mención también de esta palabra importante en la Biblia. Amar, amor, a quien amas. La primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia. Y es increíble ver cómo es el amor entre un padre y un hijo. Y está relacionado con la idea de un sacrificio, el sacrificio de un hijo. Todo este pasaje también es un cuadro de lo que el Padre y el Hijo, hablando de la Trinidad, Dios el Padre y Dios el Hijo, vivieron al ser entregado, al entregar el Padre a su Hijo en la cruz por nosotros. Es todo un cuadro y una imagen de lo que sucedió o sucedería muchos años, siglos más adelante. Entonces, aproximadamente 15 años son los que Abraham ha estado con Isaac, ha convivido con Isaac. Piensa en eso, 15 años. Todos los sueños que Abraham pudo haber tenido como padre, ¿no? Se estaban reflejando en Isaac, ¿no? Y es su hijo y de repente entrégamelo. Probablemente durante todo ese tiempo, al haber desechado a Ismael, Isaac fue un consuelo para su padre Abraham. Y ahora Dios le dice, entrégamelo. ¿Te das cuenta? Es irracional lo que Dios le está demandando a Abraham. Y por último, lo que Dios le está pidiendo es irracional. ¿Por qué? Porque al parecer está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante, esto vendrá más adelante, es cierto, en la ley, pero muestra el carácter de Dios. En la ley dice, no matarás, ¿no? En Éxodo 20. Dios estaba en contra no solo del asesinato, sino de este tipo de asesinatos. Los cananeos estaban acostumbrados a hacer esto, a matar a sus hijos, a entregarlos a uno de sus dioses llamados Moloch, ¿no? Entregaban a sus hijos pequeños. Es más, la ley en Levítico 20, lo puedes leer después, Levítico 20, Dios le ordena a su pueblo no llevar a cabo esta costumbre. Entonces, ¿cómo es que Dios le está pidiendo ahora que le entregue a su hijo? Porque Dios le está pidiendo a Abraham, sí es irracional, ¿verdad? Nuestra mente es algo ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en contra de la voluntad de Dios, porque Abraham era un padre que amaba a su hijo y porque ese hijo era el hijo de la promesa. En él descansaba el pacto de Dios con el hombre. ¿Por qué Dios hizo esto? Pues no lo sabemos realmente.
O sea, no sabemos. Bueno, sí vamos a saberlo, pero realmente no hay un porqué, no hay una razón. Y me encanta eso porque nunca vemos a Abraham cuestionando a Dios, no está preguntando. Vamos a ver qué hace Abraham. Obedece, y eso es la fe en acción. ¿Ok? No sabemos por qué lo hace, pero lo que sí sabemos es que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios nos ama, ¿no? Esas son las cosas en las que tenemos que aferrarnos cuando a veces lo que Dios puede pedirnos es irracional, confía en Él. Eso es lo que hace Abraham, ¿no? Cuando te enfrentes a contradicciones irracionales y lógicas, haz una conclusión lógica basada en qué, en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham dijo, ¿qué, Señor? Es una locura lo que me estás pidiendo, pero sé quién eres. Sé quién eres. Y eso lo vamos a ver ahorita. Le dice entonces, vete a la tierra de Moriah, ¿no? Es interesante ese lugar porque años más adelante, en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, si quieres anotar la cita, 2 de Crónicas 3:1, muestra cómo Moriah es identificada con el monte de Jerusalén donde Salomón edificó el templo en el que se llevará a cabo este sistema de sacrificios, ¿no? Es muy interesante que es ese lugar donde lo está enviando, ¿no? Muy significativo, porque seguramente ese sería el lugar donde Jesús después también sería clavado en una cruz, ¿no? Mostrando esto, ¿no? Y dice, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo en holocausto, ¿no? Lo que Dios le dice. Y es muy interesante que sea el holocausto, porque el holocausto, más adelante Levítico lo describe, pero en el holocausto no era un sacrificio, digámoslo, vivo, ¿no? Sino un sacrificio que se tenía que matar, se degollaba, se le arrancaba la piel, se le partía, se partían todos en trozos el animal y se ponía en el altar y todo era consumido completamente por el fuego, no quedaba nada. Y ese era el holocausto. O sea, no solo le está pidiendo entrégamelo, sino entrégamelo de esta manera. Qué difícil, qué fuerte para Abraham escuchar esto. Piensa en eso. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo el día de hoy? Quizás digas, Dios me está pidiendo algo que no puedo hacerlo. Ve lo que Dios le está pidiendo a este hombre y ve cómo responde este hombre. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ¿no? Qué hombre, ¿no? Qué imagen vemos aquí. Abraham, es la respuesta de Abraham. ¿Sabes qué hace Abraham? Obedece, ¿no? La fe de Abraham se demuestra en su inmediata y completa obediencia. Responde a Dios en obediencia. La fe le había enseñado a no discutir, a obedecer. Abraham está confiando en Dios, aun cuando no entiende lo que está pasando, pero él está confiando en Dios. El texto, si te das cuenta, no dice absolutamente nada acerca de cómo se sentía Abraham, si se entristeció, ¿no? Si se molestó, no dice nada. ¿Por qué? Porque no dice nada porque caminaba por fe, ¿no? No por sentimientos. La fe debe superar nuestros sentimientos. Es confiar en Dios. Dios es bueno, Dios me lo está pidiendo. Eso es bueno, es lo mejor. Y él está confiando en eso. Se levanta, no empieza a preparar todo desde mañana, prepara el asno, no toma 2 siervos, ¿no? Para que le ayuden, toma a Isaac su hijo. Imagino, ¿qué le habrá dicho a Isaac? Hijo, acompáñame, vamos a adorar a Dios. Cortó la leña por el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínate eso, pasaron 3 días para llegar a ese lugar.
los 3 días más largos en la vida de Abraham seguramente, ¿no? Y si tú piensas que 25 años fueron muy largos para él, estos 3 días han sido más que los 25 años. Imagínate, dicen que la desgracia se hace más difícil cuando dura mucho, ¿no? Y para Abraham esos 3 días han sido así eternos, ¿no? Estar pensando, me imagino la gran lucha que este hombre tuvo en su mente durante esos largos 3 días. Voy a entregar a mi hijo, voy a entregar a mi hijo. Pero ve lo que hace, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces les dice a los siervos, esperen aquí, ¿no? Abraham sabe que este asunto es entre él, su hijo y Dios, ¿no? O sea, no va a involucrar a nadie más, somos nosotros, ¿no? Dios me está pidiendo algo, es mi hijo y aquí lo llevo. Eso es la fe, ¿no? Seguramente también Abraham no hubiera querido que sus siervos vieran lo que iba a suceder, pero los deja ahí, pero le dice algo muy importante y algo muy, muy interesante donde vemos esa fe. Dice, y yo y el muchacho, le dice, esperen aquí, ¿no? Con el asno, y yo y el muchacho, no solo yo y el muchacho iremos, ¿no? Plural, iremos hasta allí y adoraremos, ¿no? Y nuevamente, es el primer uso de la palabra adorar en la Biblia. Aquí aparecen muchas palabras nuevas, pero importantes en la palabra de Dios. La adoración, dice, iremos y adoraremos. ¿Y sabes qué significa esta palabra adorar en hebreo? Inclinarse. Y no está hablando de adorar con el holocausto en sí, está hablando de obediencia, de obediencia. Dios se deleita más en la obediencia que en los holocaustos. ¿Recuerdas 1 Samuel cuando le dice a Saúl? 1 Samuel 15, 22. Entonces ellos no fueron a pasar un buen tiempo de adoración, ellos fueron a inclinarse ante Dios. Eso es la adoración. Aquí, qué increíble que la primera vez que menciona adoración en la Biblia, vemos este gran ejemplo de adoración, un hombre de fe que está confiando en Dios a pesar de lo ilógico que pueda hacer lo que Dios le está pidiendo, él está confiando en Dios y dice, vamos a adorar a Dios. Y sabes qué, incluye a su hijo, mi hijo también lo va a adorar. O sea, no diría voy a adorar, dice adoraremos. Y no solo eso, dice, y volveremos a vosotros. Abraham conocía a su hijo, ¿no? Y sabía que así como él estaba dispuesto a obedecer, Isaac también obedecía a la petición de Dios. No, esto me encanta poder ver cómo Abraham no tiene que engañar a Isaac, ¿no? Y le dice, vamos a adorar, ¿no? Y te vamos a ver con la pregunta que le hace, pero dice, y volveremos a ustedes, le dice a los siervos. No dice, volveremos. O sea, Abraham estaba lleno de fe cuando habló a sus siervos. ¿Por qué? Porque Abraham creyó que aun si Dios permitía que él matara a su hijo, Dios podía levantar a Isaac de la muerte. Eso es lo que la Biblia dice. Abraham creyó a Dios en el nacimiento de su hijo y creyó a Dios en la resurrección de su hijo. Acompáñame, por favor, a Hebreos capítulo 11. Aquí es donde vemos eso. La misma palabra nos muestra lo que había en el corazón de este hombre en ese momento. Hebreos 11, versículos 17 al 19 dice así. Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe, Abraham, ¿no? Y tú sabes que Hebreos 11 es este capítulo de los héroes de la fe, ¿no? El salón de la fe, ¿no? De la fama de la fe, ¿no? Y es por la fe y por la fe. Y ahora viene Abraham y dice, sí, por la fe Abraham, dice, cuando fue probado, y habla de esto, Génesis 22, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, o sea, su unigénito, eso es lo irracional que te decía. Pero fue fe, por la fe lo hizo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, puedes ser incongruente. O sea, me estás diciendo que en él vas a descendencia y ahora me pides sin descendencia que lo entregue. Pero Abraham no duda, dice, no sé, Señor, pero creo en ti. Verso 19, aquí lo vemos. Pensando, eso es lo que había en la mente de Abraham. Pensando, ¿qué cosa? Que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde sentido figurado también lo volvió a recibir. Para Abraham, su hijo ya estaba muerto, así de sencillo. Dice, mi hijo ya lo entregué y vamos a regresar. Dios me lo va a regresar. O sea, tú y yo conocemos la historia, tú y yo sabemos que Dios lo detiene en el momento exacto, ahorita lo vamos a ver. Pero Abraham no sabía eso. O sea, Abraham ya daba por hecho que su hijo iba a morir, pero daba por hecho que Dios lo iba a resucitar, ¿te das cuenta?
Abraham estaba confiando en el carácter y el poder de Dios, como dice el texto, en el poder de Dios. Abraham sabía que todo era posible, pero que era imposible que Dios quebrantara su promesa. Se ve que Dios no es mentiroso y lo iba a hacer. Realmente, hasta ese momento en la Biblia no hay ningún antecedente, ¿no? Nadie en la Biblia hasta ese momento ha resucitado de los muertos. Pero Abraham sabía que Dios era capaz de hacerlo. Dios podía hacerlo. Esa es la fe que vemos aquí. No entiendo, pero sé que Dios es poderoso, ¿no? Tal vez si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Abraham, seguramente lo primero que habíamos hecho hubiera sido preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? Y lo segundo, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Cuántas veces no le has dicho eso al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Abraham no lo hace, eso es fe. Abraham no cuestiona qué hace él, obedece. Y esta obediencia nos habla de una fe madura, una fe que ha ido creciendo conforme ha ido caminando con Dios, porque Abraham conoce a Dios. Dios nunca ha fallado. Durante más o menos 40 años a este momento ha estado caminando con Dios. ¿Okay? Y entonces es lo que vemos. La fe, la verdadera fe no demanda explicaciones. ¿Sabes qué hace la verdadera fe? Descansa en las promesas. Más bien descansa en el Dios que hace la promesa. Y eso es lo que está haciendo Abraham. Versículo C, regresando ahí a Génesis 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Isaac no era un niño en este momento. Algunos lo pintan como un niño pequeño, pero Isaac no era un niño. Él ya era un muchacho que podía cargar toda esta leña, como vemos aquí. Lo puso sobre Isaac, su hijo, y lo tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Entonces, por lo tanto, Abraham era ya un anciano de por lo menos unos 115 años. Abraham ya no podía cargar toda esta leña, por eso es que su hijo la tiene que cargar. Entonces, imagínate eso, Abraham, a pesar de su edad, continuaba teniendo estas experiencias tan intensas, ¿no? Nunca somos demasiado mayores para enfrentar nuevos retos con Dios, para aprender nuevas verdades delante de Dios. O sea, que vemos a este hombre ya anciano, pero confiando en Dios, ¿no? Entonces necesitamos confiar en eso. Isaac entiende lo que está pasando. Por eso vemos el verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y respondió, heme aquí, mi hijo. Él dijo, aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y ¿sabes algo? Este es el único diálogo que aparece en la Biblia entre Abraham e Isaac. Este es el único diálogo. Y en este momento Abraham no sabe cómo Dios va a proveer, ¿no? Él está confiando en la capacidad de Dios de levantar a su hijo entre los muertos, recuerda eso. Pero no deja de confiar solo porque no sabe cómo lo va a hacer Dios. Por eso cuando pregunta, ¿dónde está el cordero? O sea, en Isaac ya empieza a decir, ok, vamos a adorar, pero, o sea, ¿dónde está, no? Y Abraham responde, verso 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Esta respuesta de Abraham es muy interesante. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Realmente en el idioma, en el hebreo, tiene dos connotaciones, ¿no? La primera es esto, Dios se proveerá de un cordero, es decir, el cordero vendrá de Dios. Y la segunda connotación es Dios se proveerá como cordero, es decir, el cordero ofrecido será Dios mismo. Eso es muy interesante, porque realmente es lo que vendría a ser más adelante y suceder más adelante con Jesús. Las dos son correctas y las dos se cumplen en el Nuevo Testamento. Dios le dice esto y simplemente dice al final del verso 8, dice, e iban juntos, ¿no? Igual que en el verso 6 al final, y te diste cuenta, y fueron ambos juntos. Y nos está mostrando algo ahí. Abraham se encargó de transmitir su fe a su hijo. Ya en este momento Isaac comenzaba a entender quién sería el holocausto. ¿Y sabes qué? No se echó a correr. O sea, pudo haberse echado a correr, o sea, su padre ya es anciano, él es un joven. Obviamente él pudo haber dicho, no quiero. No, aquí vemos un hijo que está entendiendo, igual que su padre tiene fe en Dios y está entregando al mismo, ¿no? Qué importante, déjame hacer una pausa en esto, ¿no?
qué importante es que nosotros como padres transmitamos nuestra fe a nuestros hijos. Que ellos mismos empiecen a vernos caminar por fe y prueba tras prueba y puedan conocer a este Dios que es bueno, es fiel, es poderoso y que puedan confiar y caminar juntos, como ellos van caminando juntos hacia esta prueba tan fuerte y tan difícil para los dos. Esa es la fe que necesitamos transmitir a nuestros hijos. Vamos a ver qué sucede en la historia. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Dios respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Eso es lo que Dios hace. Dice, cuando llegaron al lugar ahí en ese monte, en el verso 9, Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, ¿no? Y compone la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Lo que te decía, como hemos visto, Isaac ya no era un niño. Abraham era un hombre de más de 100 años. O sea, para Isaac habría sido muy fácil escapar si hubiera querido, pero aquí lo vemos claramente. Él se somete a la voluntad de su padre plenamente. ¿A quién te recuerda eso? A Cristo, ¿no? Jesús. Aquí Isaac representa a Jesús, siendo obediente hasta la muerte. O sea, él permite que su padre lo ate en la leña, ¿no? Y extendió a Abraham su mano, verso 10, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tenía que cortarle el cuello, como te decía. Y tomó el cuchillo, está a punto, o sea, Abraham, o sea, ve eso. O sea, simplemente piensa que Dios te pide que mates un animal, ¿no? O sea, muchas veces no podemos ni matar un animal. Ahora, imagínate que Dios te pide que asesines a un hombre, una persona. Ahora piensa que Dios te pida que asesines a tu hijo. Esto es fuerte y te digo, es irracional, es lo que puedes decir, ¿por qué Dios pide esto? Pues aquí lo vamos a ver. Abraham está en ese momento, Abraham está completamente dispuesto a degollar a Isaac. ¿Por qué? Porque su fe estaba basada en la capacidad de Dios para levantar a Isaac entre los muertos, no en el deseo de Dios de parar el sacrificio. Abraham no sabía que iba a pasar eso. Abraham no creía que Dios estaba fingiendo. O sea, Abraham no está diciendo, ya a la 1, a las 2, ya Señor, no, o sea, él lo va a hacer. Entonces, verso 11, el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí. Imagínate, Abraham, qué alivio, ¿no? Aún responde de la misma manera a Dios, heme aquí, ¿no? Aquí estoy, Señor. Pues él no dijo, Señor, por poco, llegas tarde, ¿no? O sea, te estabas tardando por poco y lo digo yo, no. O sea, qué alivio debe haber sido para Abraham escuchar a Dios en ese momento, pero él le dice, heme aquí. Y dijo, verso 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Por qué? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sabes? Dios nunca llega tarde, eso lo sabemos y aquí lo vemos, ¿no? Él siempre llega justo a tiempo, ¿no? Y llega con la salida que tú y yo necesitamos. Ahí está Dios. En la prueba muchas veces lo que tenemos que hacer es aguantar y soportar y esperar a que Dios se manifieste. Así sucedió aquí. Y si no extiendas tu mano ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Y aquí lo vemos, Dios probó el corazón de Abraham. Dios probó el corazón del hombre que ha elegido. ¿Y sabes qué? Dios se siente satisfecho con eso. Dice, conozco que temes a Dios. ¿Por qué? Por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Dice, tu único. Abraham amaba a Isaac, pero ¿sabes? Amaba más a alguien, más a Dios, y quería obedecerlo. Abraham muestra su corazón en cuanto a Dios, en que está dispuesto a dar su único hijo por él.
Dios muestra su corazón en cuanto a nosotros de la misma manera, dando a su Hijo unigénito por nosotros, ¿no? ¿Te das cuenta cómo esto iba a ser? Ese es un eco de lo que va a suceder más adelante, Dios entregando a Jesús por nosotros. Dice Romanos 8:32, tú lo sabes, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Piensa en eso. A Dios nadie le pidió que diera a su Hijo. Él lo entregó por nosotros y no escatimó. O sea, al ver esto, en lugar de estar juzgando a Dios como diciendo, ¿por qué Dios hace esto? Pobre Abraham, ahora sí se pasó Dios con esto. No, ve lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo fue mucho más que lo que Abraham estaba haciendo aquí. Dios lo entregó. Vemos cómo en ese altar este amoroso padre, el padre de Isaac, estaba ahí, pero cuando Jesús se hizo pecado por nosotros en la cruz, recuerda lo que sucedió, el padre no estaba ahí, el padre le dio la espalda, lo abandonó. Las palabras de Jesús en la cruz fueron esas: ¿por qué me has abandonado? Hay mucho significado en las palabras que se usa en hebreo y lo podemos ver, o sea, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, y también se traduce como, esta palabra tu único, como tu vida o tu amado. Y sabemos que Jesús es el amado del Padre. Cuando Dios le pidió a Abraham la última muestra de amor y compromiso, pidió el único hijo de Abraham. Y cuando el Padre quiso mostrarnos la última muestra de su amor y compromiso hacia nosotros, nos dio a su único hijo, ¿te das cuenta? Jesús. Y podemos decirle al Padre, ahora sé que me amas, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, ya que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto era importante porque Dios aún requería un sacrificio. O sea, Dios dijo, o sea, te llamé a que me dieras un sacrificio. Tienes que hacer un sacrificio. Y eso me gusta porque Dios no quitó la necesidad de un sacrificio. En vez de eso, requirió un sustituto. Sustituto provisto por Dios mismo. Ese carnero, ¿no? Y no recuerda también lo que Jesús hizo. Nosotros merecíamos morir en la cruz porque somos pecadores. Y Cristo tomó nuestro lugar, el sustituto. Dios tuvo misericordia de Abraham, de Isaac, y Dios tiene misericordia de nosotros al darnos un sustituto, a su Hijo por nosotros. Y ahí vemos, fíjate lo que dice el verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En hebreo es Jehová Jireh. Recuerda esa palabra Jireh, habla de proveer, es el proveedor. Y ese título o nombre de Dios lo muestra como el fiel proveedor. A lo largo de Génesis vemos cómo Dios se va revelando con diferentes nombres. El Shaddai, aquí lo vemos como Jireh, porque es el carácter de Dios, se está manifestando al hombre. Y Abraham lo hace de esta manera: yo soy el quien te va a proveer. Dios proveyó de un carnero que estaba en el lugar donde Dios le dijo a Abraham que fuera. ¿Sabes por qué? Porque la provisión de Dios siempre va a estar en el lugar donde Él nos pide que estemos. Esto es en su voluntad. O sea, piensa, si Abraham hubiera dicho, no, ¿para qué me voy hasta Moriah? Ya te lo entrego aquí en este monte, Señor. No había estado ese carnero ahí. No había estado la sustitución. Fue la obediencia lo que lo llevó al lugar correcto donde Dios proveyó. Confía en Dios. Confía en Dios. Aquellos que confían en Dios y obedecen sus instrucciones pueden esperar sin duda eso. Y van a poder encontrarse con este Jehová Jireh, el proveedor. Vamos a ver, verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, fíjate lo que dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En respuesta a la obediencia de Abraham, es increíble lo que Dios hace. Dios renueva su promesa. ¿Y de qué forma? O sea, lo que está diciendo ahí,
Por mí he jurado, dice Jehová. Y esto, déjame regresar a Hebreos rápidamente. Hebreos 6, el escritor de Hebreos usa esto, lo que está pasando aquí, como Dios llegó al punto de jurar por sí mismo. Qué increíble este juramento. ¿Por qué? Porque Dios se sabe que está hablando con un hombre de fe realmente. Y por eso puede hacer esto. Y le dice esto Hebreos 6, verso 13 y verso 14, dice así, déjame leerlo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y es este momento en el que Dios le está afirmando esta promesa, renovando la promesa y confirmando la promesa. Para Abraham la promesa ha sido renovada. ¿Te das cuenta? La bendición del pacto, las bendiciones del pacto han sido aseguradas. Ya no hay duda en Abraham. Al ver este Dios y decirle, ya, o sea, esto se va a llevar a cabo, no tienes por qué dudarlo. ¿Te das cuenta? ¿Y todo por qué es? Por cuanto obedeciste a mi voz, verso 18. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabes? Dios no tiene por qué hacerlo, pero Dios honra la obediencia. Dios honra cuando respondemos en obediencia a Él. O sea, lo mejor que tú y yo podemos hacer cuando Dios nos pide algo es obedecer. Y aquí tenemos un gran ejemplo de esto. Verso 19. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Regresa Abraham, ¿no?, a su lugar. Regresa a casa, me imagino así, resplandeciente, con el sentido de la presencia de Dios, de haber visto a Dios de esta manera. ¿Sabes? Ya nunca más sería el mismo este hombre. Ya nunca más. Eso es lo que hacen las pruebas. Te transforman. O sea, en Abraham ya hay una fe que muchos quisiéramos llegar a tener. Pero es lo que vemos aquí, un hombre que ya está confiando en Dios completamente. Vamos a ver la parte final, verso 20 al final. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Hazo, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maaca. Por último, Abraham recibe la noticia de que su hermano Nacor, quien seguramente no había vuelto a ver desde que salió de Ur de los Caldeos, tuvo 8 hijos con su mujer Milca, entre los cuales se encontraba Betuel, ¿no? Es el que llama la atención, quien es importante en el relato bíblico, ya que fue el padre de Rebeca, ¿no?, y que se menciona ahí, y eso es como la introducción de lo que vamos a ver más adelante con Isaac, ¿no? Y también fue padre de Labán, si tú recuerdas la historia, ¿no? Rebeca más adelante se casaría con Isaac y Labán sería el padre de Raquel y Lea, esposas de Jacob, ¿no? Por eso se menciona la descendencia en ese momento del hermano de Abraham. Entonces, la historia termina así, pero ¿qué es lo que vemos en todo esto? ¿No? Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Esta pregunta es la que todo ser humano debe hacerse el día de hoy. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está la salvación? Siglos más tarde, Juan el Bautista va a contestar esta pregunta, porque si tú recuerdas, la sustitución no fue un cordero, fue un carnero, pero vendría un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, así como es como lo presenta el Bautista, Juan el Bautista, el cordero de Dios. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué increíble cómo en la Biblia se responde, ¿no? ¿Dónde está el cordero? Siglos más adelante, aquí está el cordero de Dios, ¿no? Y te decía esta gran similitud que vemos en este hecho, junto con lo que el Padre hizo a través de Jesús. No vemos a Abraham como padre y Dios como padre. Ambos tenían un hijo amado, los dos tenían un hijo amado. Estos 2 hijos nacieron milagrosamente, conoce la historia de los dos. Ambos tuvieron hijos dispuestos, listos para ofrecerse voluntariamente, lo vimos con Isaac y obviamente Jesús lo hizo. Ambos ofrecieron a sus hijos y en el mismo lugar posiblemente. ¿Recuerdas el monte de Moriah? Ambos recibieron de nuevo a sus hijos a través de en un sentido, la representación de Isaac. Podemos ver un cuadro de la resurrección de Jesús. Abraham tuvo por muerto a Isaac realmente en cuanto Dios le dio el mandamiento. Entonces Isaac fue hecho
vivo o resucitado 3 días después, en el mismo monte donde probablemente Jesús fue crucificado. Entonces esto tiene mucho sentido con lo que realmente sucedió en la cruz de Cristo. Y nos recuerda eso. Sabes, Dios sigue pidiéndonos fe. Quizás, y estoy seguro que Dios no te va a pedir algo así, dame a tu hijo el día de hoy, no te lo va a decir. Estoy seguro de eso. Pero Dios te va a seguir llamando a vivir por fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe comenzó en ese lugar, en la cruz de Cristo. Nosotros hemos creído en la salvación por medio de ese sustituto que es Cristo. Y la fe tiene que ser probada. Probada. Te citaba hace rato 1 de Pedro y quiero terminar con ese pasaje. Acompáñenme ahí, 1 de Pedro, por favor. Capítulo 1, 1 de Pedro 1, ¿no? Nos habla de esto. ¿No? Viene hablando de la esperanza que tenemos ahora en Cristo, una esperanza viva a través de Él, porque resucitó de los muertos. Y dice, en la cual ustedes se alegran, verso 6, 1 Pedro 1:6, en la cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Te das cuenta? La fe va a ser probada. Dices, bueno, ahí dice un poco de tiempo. Pues un poco de tiempo. Esta vida es un poco de tiempo en comparación de la eternidad, ¿no? Es un poco de tiempo, dice, va a ser probada, ¿no? Si es necesario, ¿no? Y va a ser necesario. Tienes que ser afligidos en diversas pruebas, diversas, como Abraham tuvo diversas pruebas, como te mencionaba al principio, porque ese músculo, recuerda que se va ejercitando y cada prueba es más difícil, o sea, hay más peso que ejercitar, ¿no? Dice, ¿para qué? Para que sometida a prueba, ¿qué cosa dice ahí? Vuestra fe, subraya eso, lo que Dios pone a prueba es tu fe, tu confianza en Él, eso es lo que Dios pone a prueba. Y dice, mucho más preciosa que el oro, así lo ve Dios. Nuestra fe para Dios es mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero el oro, se prueba con fuego. Imagínate eso. Dice, bueno, pues sea hallada en alabanza, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando se ha manifestado Jesucristo. Qué increíble. Abraham un día pudo ver esa gloria cuando vio a Jesús. ¿Te das cuenta? Y su fe fue reconocida de esa manera. Así va a ser con nosotros cuando Jesús se ha manifestado. Verso 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Qué versículo? A quien amas sin haberle visto. ¿Cómo puedes amar a alguien que no ves al grado de hacer algo así? En quien creyendo, ahí lo vemos, porque crees en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es qué cosa? La salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué la fe tiene que ser probada? Porque hay un fin, salvación de tu alma. Pero qué increíble es, se trata de amar a alguien que no ves, creer en alguien que no ves. Y al ver este texto y toda esta historia, puedes preguntar, ¿cómo puede un hombre amar a Dios de esta manera? Porque dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo puede un hombre amar a Dios de esta manera? ¿Sabes cuál es la pregunta? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿cómo puede Dios amar al hombre de esa manera? Y entregar realmente a su hijo. Abraham fue detenido, Dios no se detuvo. Dios derramó toda su ira sobre su único hijo, Jesucristo por nosotros. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Sí es sorprendente ver cómo una persona puede amar a Dios a tal magnitud, pero no se compara a lo que Dios te ha amado a ti y a mí en la cruz. Es el gran amor que vemos aquí. Esto es lo que... Hay muchas cosas más que pudieron meditar en este pasaje, créeme, lo traté de simplificar mucho. Hay tanto que ver, ¿no? Y yo te animo a que lo leas y medites en tu casa en él. Pero creo que lo que Dios nos habló es suficiente para nosotros. Recordar su sacrificio, recordar lo que Él ha hecho por nosotros, el valor de eso hacia nosotros. Y tú puedes ver la prueba de Abraham y decir, wow, qué impresionante. O sea, eso queda eclipsado por lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Dios entregó a su Hijo, al que nos escatimó a su propio Hijo por nosotros. Y piensa en eso. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Ese es nuestro gran Dios al que alabamos y adoramos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Inclina tu rostro, Señor. Te damos gracias este día por tu bondad. Gracias porque nos has recordado, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, Padre, tu gran amor, dando a tu Hijo, tu unigénito, tu único amado Hijo, en el que no se halló pecado, el justo,
por los injustos. Para eso, para llevarnos a Dios. El fin, Señor, de la fe es eso, salvación para nuestras almas. Señor, ayúdanos a caminar por fe, recordando esa historia y viendo a un hombre de fe, un hombre que no dudó en el momento más difícil, donde realmente podíamos dudar y podemos entender la duda. Él no dudó, él obedeció y estaba revelando la fe de este hombre, Señor. Una fe que no dudó ni titubeó, una fe, Señor, que confiaba en ti a ese grado. Él confió no ciegamente, él confiaba y sabía que tú ibas a cumplir tu promesa. Y él sabía que iba a degollar a su hijo en ese monte, Señor. Qué fe, Señor. Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe. Quiero pedirte, Señor, por tu iglesia y por lo que estamos aquí reunidos. Si alguno está pasando por una prueba así difícil, Señor, en su vida, Señor, trae ánimo a su corazón. Recuerda que tú eres fiel, que tú eres bueno, que eres justo, que los amas, que todo lo que tú nos pides, Señor, es bueno para nosotros. Que tú te quieres glorificar en nuestras vidas, Señor. Dales ánimo, Señor. No dudar más, Señor. Que tomen la decisión y que puedan agradarte con sus vidas, Señor. Señor, lo que tú hiciste en la cruz no se compara con lo que tú le pediste a Abraham, lo que tú nos puedas pedir en este mundo, Señor. No podemos juzgar que eres irracional, Señor, o que eres insensible, Señor, porque tú diste a tu Hijo por nosotros. Gracias por ese gran regalo, Señor. Tú sabes que era necesario eso, Señor. Las palabras de Isaac fueron esas. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. Y Juan el Bautista dijo, aquí el cordero de Dios. Y así lo vemos el día de hoy, Señor. Gracias por haber dado a tu Hijo por nosotros. Gracias porque tú nos escatimaste, Señor. Porque diste aquello, lo más preciado, Señor, que tenías, pero aquello que realmente podía pagar un precio por nosotros, Señor, por nuestro pecado. Y te damos gracias, Señor. Le recordamos eso y te bendecimos y te alabamos, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, y como cada último domingo del mes, vamos a